La muy cínica apareció perfumada y sonriente, como si los meses de desprecio no hubieran existido jamás. Con voz quebrada y ojos llenos de lágrimas falsas, gritó que mi nieto tenía leucemia y necesitaba ayuda urgente. Aquel restaurante elegante, que debió ser escenario de reconciliación, se volvió la trampa perfecta para robarnos la dignidad. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Mi esposa había preparado su mejor blusa azul, la que guardaba para momentos especiales, creyendo que todo sería una nueva etapa. Yo, más escéptico, ajusté los puños de mi camisa con ese silencio que uno se pone cuando intuye una tormenta. La cita fue en un restaurante de manteles blancos y velas suaves, donde antes celebrábamos aniversarios de boda. Nuestra nuera llegó con un vestido rojo y una sonrisa de labios tensos, como si ocultara algo detrás de cada palabra. «Quiero empezar de nuevo con ustedes», dijo tomando mi mano con sus uñas largas y frías. El mesero trajo vino y por un segundo pensé que tal vez sí podíamos sanar algo. Ella habló de la escuela del niño, de sus logros, de lo feliz que estaba últimamente. Mi esposa, con lágrimas contenidas, le tocó el brazo, emocionada de tenerla tan cerca después de tanto silencio. El primer plato llegó tibio, pero el ambiente se había templado. Parecía que la familia renacía, aunque fuera por una noche. Pero entonces su voz se quebró, justo cuando el segundo plato tocó la mesa, con el aroma del cordero aún flotando. «Tengo que decirles algo muy grave», susurró, y su labio inferior tembló como una hoja al viento. Dejó caer la servilleta sobre sus piernas y cerró los ojos como si invocara una tragedia. «Nuestro hijo», miró al suelo, «tiene leucemia». El cuchillo se me escapó de la mano, y el golpe del metal contra el plato pareció romper el aire. Mi esposa se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos vidriosos clavados en los de ella. «No, no puede ser», susurró, y yo sentí un dolor viejo volver al pecho, como un puño conocido. La nuera sollozaba ahora, atrayendo la atención de las mesas vecinas, que bajaron el tono de sus conversaciones. El médico me pidió un depósito urgente. «No tengo de dónde sacar tanto en tan poco tiempo». Su voz era un lamento sostenido, mientras el hijo a su lado permanecía cabizbajo, sin decir palabra. Le lancé una mirada buscando confirmación, pero él solo apretó los labios y evitó mi rostro. Mi esposa tomó su bolso con manos temblorosas y sacó su libreta de cheques, pero yo le detuve la muñeca. «Déjamelo a mí», dije, y me levanté con la excusa de ir al baño, aunque fui directo al auto. Llamé al banco desde el estacionamiento, rogando que alguien pudiera aprobar una transferencia nocturna. Volví a la mesa con el pecho apretado y le dije a mi nuera que esa noche le haría el depósito. Ella lloró más fuerte, abrazándome como si yo fuera el salvador de su mundo. Mi esposa, entre sollozos, acariciaba el teléfono buscando el número del hospital para preguntar por oncólogos pediátricos. La cena terminó con postres olvidados, platos a medio comer y el alma hecha trizas. Al despedirse, ella nos besó en ambas mejillas, murmurando promesas de que todo iba a estar bien. El hijo apenas murmuró un «gracias» antes de bajar la cabeza y entrar al coche. Mi esposa, en el camino de regreso, no dejó de mirar la luna por la ventana repitiendo «pobrecito, pobrecito». Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del niño pálido en una cama de hospital me desgarraba. A primera hora revisé la transferencia, $15,000 exactos, directos a la cuenta que ella me dictó. Le escribí un mensaje corto al hijo. «Cualquier cosa, estoy aquí. No están solos». Pasaron 3 días sin respuesta. Mi esposa intentó visitarlos, pero siempre había excusas. «Está dormido, salimos al hospital, luego te llamo».
El silencio se alargó como un eco incómodo, hasta que ella decidió ir sin avisar. Tomó un taxi y se presentó en el hospital que la nuera había mencionado entre lágrimas. Pidió por su nieto en la recepción, mostrando una foto del niño. La enfermera consultó registros, buscó en el sistema, revisó nuevamente. «No hay ningún paciente con ese nombre ni edad internado aquí», dijo con voz neutral. Mi esposa insistió, mostró mensajes, fechas, lloró. Entonces un médico salió, alarmado, y le pidió que se calmara. «Ese niño está perfectamente sano. No ha estado aquí, señora». Mi esposa quedó paralizada, con los ojos clavados en el vacío y las piernas flaqueando bajo su cuerpo. Volvió a casa sin pronunciar una sola palabra, con el rostro como ceniza y las manos heladas. Yo la abracé sin preguntar nada, porque ya lo entendía todo. Esa noche no encendimos la televisión ni calentamos la cena. Nos sentamos en la sala, en silencio, viendo las sombras de la noche proyectarse en las paredes. Al día siguiente fui al banco. Pedí el comprobante de la transferencia y confirmé, el dinero estaba a nombre de ella. Respiré hondo, guardé el papel en el bolsillo y llamé al hijo, que no contestó. Esa noche toqué a su puerta, con el estómago hecho un nudo y los dedos húmedos de rabia. Cuando abrió, tenía ojeras y evitaba mirarme, pero me dejó entrar con resignación. Lo confronté directamente, mostrando el comprobante y la cronología de todo. Mi esposa, detrás de mí, sostenía en las manos una foto del nieto enmarcada. La nuera salió de la cocina, aún con bata de seda y copa en mano, como si nada hubiera pasado. «¿Qué es esto?», le pregunté, alzando el papel. Ella lo leyó con lentitud y soltó una carcajada nerviosa. «Van a juzgarme después de todo lo que me hicieron pasar». El hijo la miró con repulsión, retrocediendo un paso como si no la reconociera. Ella gritó: «Lo hice porque ustedes siempre me menospreciaron. Nunca me aceptaron en esta familia». Su voz rebotaba en las paredes, pero ya nadie le creía, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual, porque su máscara había caído para siempre. Mi esposa siempre fue quien creyó en los demás, incluso cuando yo ya había perdido la fe. Recordaba cómo, cuando nuestro hijo presentó a esa muchacha, ella preparó una cena especial con su mejor vajilla. El pollo al horno salió perfecto, las velas estaban encendidas, y ella hasta puso flores en la entrada. «Es importante que se sienta bienvenida», me dijo mientras retocaba su cabello frente al espejo del pasillo. Pero desde aquella primera noche, la nuera nos trató con cortesía mecánica, sin verdadera calidez. Yo noté su forma de mirar la casa, como quien evalúa cuánto puede sacar de un lugar. La cena transcurrió con risas forzadas, y aunque mi esposa intentó acercarse, la otra mantenía distancia detrás da simpatía. Después del postre, se encerraron en el cuarto del fondo, y no volvimos a verlos hasta el día siguiente. El hijo amaneció distante, como si ya se hubiera rendido a una lealtad que no compartíamos. Poco a poco dejó de llamarnos, y cuando lo hacía, era para dar explicaciones con tono de culpa. Mi esposa se negaba a creer que su nuera la evitaba. Siempre buscaba motivos externos: trabajo, cansancio, horarios. Una tarde, ella preparó galletas caseras y las llevó a su casa sin avisar. Esperaba sorprenderlos, pero al llegar, la recibió el silencio. Nadie abrió la puerta aunque las luces estaban encendidas. Esperó en el auto durante media hora. Luego volvió a casa con las galletas intactas y los ojos húmedos. «Tal vez estaban ocupados», dijo, mientras guardaba las bandejas sin mirarme a los ojos. Yo no dije nada. No quería lastimarla con mis sospechas, que ya se volvían certezas. Durante el embarazo del niño, apenas supimos algo. Las ecografías llegaban por mensaje, sin llamadas, sin invitaciones. El día del parto, nos enteramos por una publicación en redes sociales que ya tenía comentarios antes que respuestas.
Fuimos al hospital de todos modos. Mi esposa llevó un osito azul con suéter tejido por ella misma. La nuera nos recibió con cara de sueño, y al ver el peluche solo dijo, «Ah, gracias». El hijo evitaba quedarse a solas conmigo. Creo que temía mis preguntas, o tal vez mi decepción. Aún así, hicimos lo posible por mantenernos cerca del niño. Lo visitábamos cada vez que nos lo permitían. Mi esposa siempre le llevaba cuentos o calcetines nuevos, aunque ella fingiera que no necesitaban nada. Había tardes en que el niño se acurrucaba en su regazo y ella lloraba en silencio, sin que él notara. Yo veía desde la cocina cómo ese amor tan puro no encontraba eco en la madre. Una vez le pregunté al hijo si estaban bien. Me miró a los ojos y dijo, «Todo bajo control», pero su tono era hueco, como quien repite un guión que ya no cree. Con el tiempo, notamos que cada acercamiento era medido, condicionado, filtrado por ella. Hasta para los cumpleaños había reglas. Nada de visitas sorpresivas, nada de regalos sin avisar. Una Navidad, pasamos la noche solos, mirando fotos viejas y esperando un mensaje que nunca llegó. En una de esas madrugadas, mi esposa dijo algo que me quedó grabado. Tal vez no soy suficiente buena para ella. Me dolió hasta lo más hondo escucharla culparse por un rechazo que no merecía. Yo le tomé la mano y le dije que ella era demasiado buena para todos, pero su sonrisa fue breve, como si las palabras ya no alcanzaran para reparar la grieta. Las semanas siguientes fueron más frías. El hijo llamaba solo para decir que no podía venir. Cuando mi esposa preparaba su pastel favorito, él siempre tenía una excusa para no aparecer. El niño, sin embargo, mandaba audios que ella escuchaba una y otra vez hasta quedarse dormida. Un día, al revisar el correo, encontré una carta del banco. El hijo había retirado parte de su herencia anticipada. Lo enfrenté por teléfono. Dijo que era para una emergencia dental del niño. Nunca vimos la factura. Mi esposa se negó a creer que nos estaban usando. Quiso confiar como siempre lo hacía. Los años pasaron y cada intento de acercamiento era como lanzar una cuerda a un pozo sin fondo. Ella nunca levantaba la voz, pero su desprecio era constante. No respondía mensajes, no agradecía regalos, no devolvía llamadas. El día que olvidó el cumpleaños de mi esposa, supe que algo se había roto sin retorno. Aún así, cuando dijo que quería organizar una cena para reconciliarnos, mi esposa lloró de emoción. Compró un vestido nuevo, se puso perfume detrás de las orejas, pintó sus labios como en los viejos tiempos. Yo acepté acompañarla, aunque algo en mi pecho me advertía que esa noche no era lo que parecía. Durante el trayecto al restaurante, ella me apretó el brazo y dijo, «Gracias por no rendirte con nuestra familia». Yo respondí con un beso en su frente, sin saber que esa sería la última vez que la vería ilusionada, porque todo lo que vino después, la supuesta enfermedad, el llanto, el robo, fue como una bomba dentro del corazón. Una bomba que, al explotar, solo dejó escombros de confianza, ternura herida y una memoria imposible de perdonar. Después de la cena, ella se despidió diciendo que quería estar más cerca de nosotros, de verdad. Mi esposa la creyó sin reservas, como si el pasado no hubiera dejado marcas en su corazón cansado. Preparó un álbum con fotos del nieto, con notas amorosas escritas a mano debajo de cada imagen. Quería regalárselo en una visita futura, creyendo que ese gesto abriría una nueva etapa entre ellas. Yo la observaba mientras decoraba la portada con pequeños corazones rojos pegados con delicadeza sobre el cartón duro. Ese mismo álbum ahora está escondido en la parte baja del armario, entre mantas viejas y silencio. Durante años, intentamos construir un puente sobre el abismo que ella cavaba a cada gesto de distancia.
Cada rechazo era un ladrillo más en el muro invisible que nos alejaba de nuestro propio hijo. Mi esposa insistía en llamarla por su cumpleaños, aunque nunca recibía respuesta, ni siquiera un mensaje genérico. Y cuando sí contestaba, lo hacía con tono impaciente, como si estuviéramos interrumpiendo algo importante y urgente. Recuerdo una vez que preparamos una pequeña merienda sorpresa y fuimos a buscarlos a la salida del colegio. El niño nos vio y corrió a abrazarnos, pero ella lo detuvo con una mirada helada. «No pueden venir sin avisar», dijo, mientras nos empujaba hacia el portón con una sonrisa forzada. Mi esposa intentó explicarse, pero se tragó las palabras cuando notó que su hijo tampoco la defendía. Esa noche, al regresar a casa, no cenamos. Ella se encerró en el baño a llorar en silencio. La escuché abrir la ducha solo para disimular los sollozos, mientras yo sostenía su suéter vacío entre las manos. No sabíamos cuánto más podríamos sostener ese lazo frágil, desgastado por la indiferencia y la mentira constante, y sin embargo, ella nunca perdió la esperanza. Siempre había un tal vez, un quizás mañana cambie. Fue esa fe inocente la que ella usó contra nosotros, la que ella torció para su propio beneficio. Esa cena no fue un reencuentro. Fue una trampa tejida con paciencia, disfrazada de reconciliación familiar. Mi esposa lo entendió todo frente a la puerta cerrada del hospital, con el eco de la verdad brutal. Ese niño está perfectamente sano. Esas palabras fueron un balde de hielo directo al pecho. El amor fue la carnada, la culpa el anzuelo. Y nosotros, los tontos que mordimos la mentira. No hubo cáncer, ni médicos, ni urgencias. Solo un guión aprendido, lágrimas falsas y un acto bien ensayado. Ella jugó con lo más sagrado que teníamos, la vida de nuestro nieto y la confianza de una madre. Ni los $15,000 duelen tanto como ese momento en que mi esposa bajó la cabeza en vergüenza, porque su dolor no era por el dinero, era por haber creído, por haberse entregado sin condiciones. Yo la tomé de los hombros, la miré a los ojos y le prometí, no vamos a callar. Por más que duela, por más que destruya, la verdad tiene que salir de esta casa. Y así fue como decidimos enfrentar lo que sabíamos, aunque nos partiera en dos el corazón. Yo no quería que esto se hiciera público, pero ella cruzó una línea que ya no se tolera. Esa misma tarde, tras confirmar todo en el banco, pedimos que el hijo y la nuera vinieran a casa. Mi esposa preparó café, aunque las manos le temblaban al servir el agua caliente sobre los granos recién molidos. El niño vino con ellos, inocente, sosteniendo un dibujo enrollado que decía, «Para los abuelos con amor». La nuera entró como si nada pasara, con gafas de sol en el cabello y bolso de diseñador. El hijo venía cabizbajo, caminando como alguien que sabe que todo está por derrumbarse en cualquier segundo. Yo dejé sobre la mesa el comprobante de transferencia, doblado por la mitad, con el nombre de ella bien visible. «Explícame esto», dije, sin levantar la voz, pero con un filo seco que cortaba el aire como cuchillo. Ella lo abrió con lentitud teatral y lo leyó fingiendo sorpresa, como si fuera la primera vez que lo veía. «¿Y qué?», respondió con un encogimiento de hombros. «Me ayudaron porque mi hijo está enfermo». «Tu hijo no está enfermo», dijo mi esposa, sacando de su cartera un papel con el sello del hospital. «No hay registro de ningún tratamiento, ni ingreso, ni siquiera una visita médica en las últimas semanas». La nuera la miró con desprecio, soltando una risa nasal que hizo que el niño se aferrara a su padre. «¿Qué pasa? ¿Ahora vienen a espiarnos también? ¿A desconfiar de cada palabra mía?» Yo me levanté. El niño se asustó y lo abracé para tranquilizarlo, aunque mi cuerpo entero estaba ardiendo. «Jugaste con nuestra confianza, con la salud de un niño, con nuestro amor».
Ella levantó la voz. Ustedes siempre me trataron como una intrusa, como si no valiera nada. Mi esposa intentó acercarse al niño, pero la nuera se interpuso con el brazo como un muro humano. Ni se te ocurra tocarlo, escupió. Es mi hijo, no tu peluche emocional. La tensión era tan densa que el café comenzó a enfriarse sin que nadie lo hubiera tocado aún. Dime la verdad frente a él, le dije al hijo. ¿Estás al tanto de esto desde el principio? Él bajó los ojos. Las palabras tardaron en salir, como si se estuviera tragando un cuchillo oxidado. Yo no sabía cómo detenerlo, murmuró. Me dijo que si no la apoyaba, se llevaría al niño lejos. El silencio que siguió fue brutal, solo interrumpido por el leve llanto del niño al sentir la tensión. ¿Lo sabías y lo permitiste?, preguntó mi esposa con una voz que nunca le había escuchado antes. Él asintió, y sus ojos buscaron el suelo como si quisiera enterrarse dentro. La nuera levantó la barbilla con orgullo, como si esa confesión la liberara de toda culpa. Lo hice porque ustedes siempre me menospreciaron, siempre me miraron como una interesada. Y tenías razón, respondí. Pero no porque seas pobre, sino porque eres capaz de robar usando a tu hijo. El niño, sin entender del todo, rompió en llanto. Mi esposa lo abrazó sin pedir permiso. La nuera intentó separarlos, pero esta vez fue el hijo quien la detuvo, poniendo su mano entre ambas. Basta ya, dijo. Basta. No puedo seguir siendo cómplice de todo esto. Ella lo miró como si le acabaran de clavar una daga en el pecho. ¿Vas a dejar que me humillen así, después de todo lo que hice por ti? ¿Después de lo que hiciste contra nosotros?, pregunté, señalando el comprobante aún sobre la mesa. El niño se aferraba al cuello de mi esposa sin querer soltarla, como si reconociera dónde estaba el amor real. «¡No me van a quitar a mi hijo!», gritó ella. «¡Ni se atrevan! ¡Voy a denunciarles por acoso!». Mi esposa dio un paso atrás, sacó su celular y comenzó a grabar. «Repítelo», le dijo, con voz firme y rostro firme. «Aquí, frente a nosotros. ¿Qué vas a denunciar?». La nuera retrocedió, tartamudeó. El hijo la miraba como si finalmente viera lo que siempre había ignorado. Yo di un paso más. «Tengo la transferencia bancaria, el registro del hospital, este testimonio y la grabación». «No necesitas denunciarme», dijo ella recuperando su tono altanero. «Ya perdieron. Yo tengo al niño». En ese momento, el niño alzó la voz por primera vez. «Yo no quiero ir contigo, mamá». Su voz era suave, pero su decisión contundente. La nuera lo miró boquiabierta, como si su mundo se desmoronara en cámara lenta. «¿Qué dijiste?», preguntó, dando un paso hacia él. Mi esposa lo protegió con el cuerpo, y el hijo se puso delante de ambos. «Él se queda con mis padres esta noche», dijo, y la frase cayó como un veredicto final. Ella giró sobre sus talones, tomó su bolso con furia y salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. El niño comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez era de alivio, no de miedo. La vecina del lado, que había escuchado todo a través de la pared delgada, vino a tocar la puerta. «¿Están bien?», preguntó, con ojos grandes y gesto de solidaridad. Mi esposa la abrazó con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo que no se desmoronara. Esa noche, mientras yo lavaba las tazas de café frías, escuché a mi esposa cantar bajito en la sala. No era una canción alegre. Era más bien una melodía triste pero firme, como quien sigue adelante aunque duela. El hijo se quedó dormido en el sofá, con el niño en su pecho, como no ocurría desde hacía años. Yo tomé la foto familiar que colgaba en el pasillo y la bajé sin decir nada. Con unas tijeras viejas corté el lado derecho donde ella aparecía sonriendo, fingiendo ser parte de nosotros. La imagen quedó partida en dos, y la mitad que quedaba, finalmente, tenía paz.
Esa noche casi no dormimos, porque el eco de los gritos seguía rebotando en cada rincón de la casa. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de números desconocidos que terminaban cortando al segundo tono. Mi esposa apagó el celular y me pidió que cerrara las cortinas como si temiera que nos miraran. El hijo despertó al amanecer con el rostro hinchado y la mirada perdida, como quien cargaba una culpa antigua. Me pidió perdón en silencio, apenas un gesto con los labios, antes de ir a la cocina por agua. Yo lo observé, preguntándome en qué momento dejamos de ser su refugio y pasamos a ser su espejo. El niño entró descalzo, con el dibujo aún arrugado en la mano, y lo colocó sobre la mesa. En el papel había dibujado 4 figuras, pero solo 3 tenían rostro. La otra estaba tachada con crayón rojo. Mi esposa lo miró sin poder hablar, y luego lo abrazó, apretándolo hasta que el niño se quedó dormido. Afuera el día amanecía gris, con un viento frío que hacía crujir las ramas del limonero del patio. Al mediodía llegaron mensajes de vecinos, diciendo que la habían visto llorando en la calle, gritando por teléfono. «Esa mujer está loca», decían algunos, mientras otros se mostraban curiosos por el escándalo. Yo respondía con silencio, porque la vergüenza de haber confiado todavía me pesaba en el pecho. El hijo decidió quedarse unos días con nosotros para proteger al niño de cualquier arrebato. Trajo una pequeña maleta y la dejó junto a la puerta sin atreverse a entrar del todo. Mi esposa le sirvió sopa caliente, pero él apenas probó una cucharada antes de volver a llorar. «Papá, no sé cómo reparar esto», dijo con voz quebrada, apoyando la cabeza entre las manos. «Empieza diciendo la verdad», le respondí, sin esconderte más detrás de su sombra. Él asintió despacio, y en ese gesto vi por primera vez a mi hijo de vuelta. Esa fue la primera grieta en el muro de mentira que ella había construido durante años. Por la tarde, la nuera regresó, furiosa, golpeando la puerta con insistencia mientras el niño dormía en el sofá. «Abran, ese dinero es mío, me lo deben por todo lo que soporté de ustedes», gritaba desde la vereda. Los vecinos se asomaron por las ventanas, algunos grabando con sus teléfonos, otros murmurando sin disimulo. Mi esposa se mantuvo firme, sin moverse, mientras yo sostenía el picaporte con la otra mano lista para cerrar. El hijo bajó lentamente las escaleras, miró por la mirilla y murmuró: «Déjenme hablar con ella». Abrió la puerta solo un poco, pero ella empujó con violencia y entró tambaleándose con los ojos inyectados de rabia. «¡Me están robando a mi familia!», gritó señalando a todos, con el cabello desordenado y la voz desgarrada. El niño despertó sobresaltado y se escondió detrás de mi esposa, que lo cubrió con el cuerpo. Yo avancé un paso, sin levantar la voz. «No vas a volver a cruzar esta casa con mentiras». Ella dio un manotazo. Tiró una taza al suelo y los pedazos volaron cerca del niño, que comenzó a llorar. El hijo la sujetó por los brazos, suplicándole que se calmara, mientras los vecinos filmaban desde el portón. «¡Suelta! ¡Me están humillando delante de todos!», gritó ella, intentando zafarse con movimientos torpes y desesperados. Pero la imagen ya estaba grabada. El barrio entero la veía perder el control sin remedio. Mi esposa abrió la ventana y pidió que alguien llamara a la policía. Su voz temblaba pero no cedía. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, ella se soltó de golpe, corrió hacia la calle y tropezó con la acera. Cayó de rodillas, y en ese gesto torpe supe que la máscara finalmente se había roto para siempre. Los oficiales la levantaron, preguntaron si queríamos presentar cargos, pero mi esposa solo negó con la cabeza. «Que se vaya», dijo bajando la voz. «No quiero verla más cerca de mi nieto». La policía la acompañó hasta la esquina y las cámaras de los vecinos siguieron grabando hasta que desapareció. Esa noche
La grabación circuló en los grupos del vecindario como prueba de lo que todos sospechaban hacía tiempo. El hijo borró su número del teléfono, bloqueó sus redes y cambió la cerradura de su departamento. Nos pidió ayuda para redactar una denuncia preventiva por si intentaba regresar o llevarse al niño a escondidas. Mientras él hablaba con el abogado, mi esposa sostenía el dibujo del nieto y lo enmarcaba en silencio. Lo colgó justo donde antes estaba la foto rasgada, como símbolo de algo que renacía desde la herida. Yo la observé desde la puerta, sabiendo que en ese acto había más dignidad que en cualquier sentencia judicial. Ella no necesitaba venganza, solo recuperar el derecho de amar sin ser burlada. Cuando el abogado se fue, el hijo se arrodilló frente a ella y le pidió perdón de nuevo. «Te prometo que nunca más permitiré que te lastimen», dijo, y sus palabras eran verdad visible. Mi esposa lo abrazó sin responder, pero su respiración al fin se volvió calma, como quien sale del agua después del naufragio. Esa noche dormimos los tres en la misma casa, por primera vez sin miedo ni mentira. Al amanecer, el niño corrió al patio y gritó: «¡Miren! ¡Salió el sol!». Y por extraño que parezca, aquel simple grito fue el cierre más justo para tanta oscuridad acumulada. El hijo abrió la ventana y el aire fresco entró con olor a limonero y tierra mojada. Yo sentí que algo dentro de mí se enderezaba lentamente, como un árbol después de la tormenta. Mi esposa sirvió pan tostado y café, esta vez caliente, mientras el niño tarareaba una canción inventada. Nadie mencionó su nombre. Era como si ella hubiera dejado de existir dentro de nuestras paredes. Solo el sonido del reloj marcaba el paso sereno de una mañana sin gritos ni culpas. Y al mirar a mi familia reunida, entendí que la humillación pública no nos destruyó, sino que nos liberó. Porque a veces la justicia empieza con un basta dicho frente a todos, y ese basta ya había sido pronunciado con fuerza suficiente para que nunca más volviera a entrar la mentira. Esa mañana desperté antes que todos, con la mente en llamas y el corazón aún a medio curar. Bajé en silencio con cuidado de no despertar al niño que dormía abrazado a un peluche sin nombre. Sobre la mesa, el dibujo que había tachado a su madre seguía allí, como un testigo mudo. Mi esposa apareció poco después, en bata y pantuflas, con el cabello revuelto y el alma más tranquila. Me ofreció café sin palabras, y ese gesto fue más elocuente que cualquier consuelo formal. Cuando el hijo bajó, lo esperábamos con mirada firme y una decisión que ya no admitía regreso. Le dijimos que debía ir al banco, pedir el reporte completo de movimientos y bloquear cualquier acceso compartido. Él asintió sin discutir, y en sus ojos vi por primera vez una voluntad que no le conocía. Tomó sus documentos, se vistió con rapidez y salió con paso firme, como quien empieza a romper cadenas. Yo lo observé desde la ventana mientras se alejaba con el sol, iluminándole la nuca y la vergüenza. Mientras tanto, mi esposa y yo revisamos viejos papeles guardados en la cómoda del pasillo, buscando las escrituras familiares. Había documentos de herencia, fotografías con bordes amarillentos, recibos de cuentas conjuntas y cartas guardadas como promesas viejas. Al encontrar el testamento, mi esposa lo sostuvo entre los dedos con el mismo cuidado con que sostuvo a su nieto. «Esto hay que cambiarlo», dijo con voz tranquila. «No quiero que su nombre figure más en nada nuestro». Asentí, sin añadir nada. A veces el dolor necesita espacio, no palabras. El niño despertó al poco rato, con los ojos hinchados y la voz apenas un susurro. Mi esposa le preparó pan con mantequilla y lo sentó en la mesa como si fuera domingo de infancia. Le hablaba bajito, acariciándole el cabello, mientras él comía en silencio, sin preguntar por su madre. Afuera, las nubes amenazaban lluvia.
Pero dentro de casa el clima comenzaba a cambiar con delicadeza. El sonido de la tostadora, el olor del café, el murmullo de las cucharas, todo volvía a latir. Al mediodía, el hijo regresó con un sobre sellado del banco y un semblante distinto, más claro, más adulto. Nos entregó los documentos y dijo que había desvinculado por completo a su esposa de todas sus cuentas. Incluso cancelé la tarjeta que ella usaba, agregó. No podrá seguir moviendo dinero a mis espaldas. Mi esposa respiró hondo, como si le quitaran un peso invisible de los pulmones. Guardó los papeles en una carpeta con su nombre y los colocó dentro del armario principal, en la parte alta. Luego trajo una caja pequeña de madera donde guardaba objetos sentimentales y la abrió frente al niño. Dentro había una pulsera de plata, un broche antiguo y una carta doblada en 4. «Esto es tuyo ahora», le dijo entregándole la pulsera. «Era de mi madre, y ahora te protege a ti». El niño la tomó con timidez, como si entendiera que eso era más que un regalo. Era pertenencia. Mi esposa lo abrazó sin decir más, y él hundió el rostro en su cuello, buscando ese refugio. Por la tarde, fui al centro del pueblo para iniciar el trámite de cambio en los documentos familiares. Entregué los papeles ante el funcionario, que hojeó cada hoja con mirada gris, como si viera cientos al día. «¿Desea retirar este nombre del grupo familiar?», preguntó, señalando el de mi nuera. «Sí, para siempre», respondí sin vacilar. Firmé donde indicaba, con la mano firme y la garganta seca, como quien cierra una herida con aguja fría. Al salir, miré hacia el cielo y noté que la tormenta había cedido. El sol asomaba con timidez. Al volver a casa, los encontré en el jardín, recogiendo limones caídos del árbol como si fueran tesoros. Mi esposa reía con el niño, y el hijo los observaba desde lejos, con una sonrisa que dolía de tan sincera. Entré sin decir palabra, fui directo al armario y guardé la nueva copia del documento entre las mantas. La justicia había empezado en silencio, pero era real. Ya no llevaba su nombre en nuestros papeles. Esa noche, el hijo nos confesó algo entre susurros, que ella le había pedido usar el nombre del niño como escudo. Me dijo que si decíamos que tenía leucemia, ustedes no se atreverían a desconfiar, murmuró con la voz quebrada. Mi esposa se llevó las manos a la boca conteniendo un grito que no llegó a salir. Ella manipuló todo, hasta las lágrimas, dijo él. Y yo la dejé hacerlo. No buscamos consolarlo, porque a veces la verdad necesita doler para que se vuelva transformación. El niño jugaba en el suelo, ajeno a la confesión, haciendo rodar un carrito azul contra la pared. «Nunca más», le dije, «ni una mentira más entre nosotros». Él asintió, y su silencio fue el primer pacto verdadero que hicimos en años. Mi esposa se levantó, fue hasta el cuarto del fondo y volvió con una foto rota entre los dedos. Era la que habíamos rasgado. Esta vez le quitó el vidrio, sacó su mitad y tiró la otra al fuego. Al ver el fuego consumir la mitad de esa foto, supe que algo profundo acababa de cerrarse. Mi esposa no lloró, solo se quedó mirando las llamas como si limpiaran más que papel. El hijo la observaba en silencio, sabiendo que ya no habría segunda oportunidad para los daños causados. El niño, curioso, se acercó y preguntó, «¿Qué quemaron?» «Solo algo que ya no nos hace falta». Esa respuesta fue el punto final a todo lo que habíamos permitido en nombre de la familia. Guardé el portarretratos vacío y lo dejé sobre la repisa, como símbolo de lo que ya no volvería. Esa noche dormimos los tres bajo el mismo techo, por primera vez sin sombras colgando de las paredes. Al día siguiente, mi esposa horneó pan casero con la receta que usaba cuando el hijo era pequeño. El aroma llenó la casa y el niño corrió a la cocina diciendo, «Huele como a casa feliz». Y sí, por primera vez en años, esa casa volvió a oler a hogar y no a obligación.
Antes de comer, el hijo nos agradeció en voz alta con el niño sentado en sus piernas. Gracias por no soltarme, dijo. Incluso cuando yo mismo ya no me sentía parte de ustedes. Mi esposa le tomó la mano y le respondió, las raíces siguen ahí, a veces solo están cubiertas. Él lloró en silencio, con las mejillas enrojecidas y los ojos húmedos, pero ya sin vergüenza de sentirse frágil. No dijimos nada más. Comimos pan caliente, sopa humeante, y compartimos la mesa como si nunca se hubiera quebrado. Al final de la comida, el niño preguntó si podía quedarse para siempre con nosotros. Mi esposa respondió con un beso en su frente y él entendió la respuesta sin necesidad de palabras. Mientras lo acostábamos esa noche, me fijé en la pulsera de plata aún colgando de su muñeca. Brillaba tenue con la luz de la lámpara, como un escudo antiguo que ahora protegía lo que más amábamos. La justicia, aunque silenciosa, ya había comenzado a hacer raíces dentro de nuestra casa. Amanecimos con la puerta golpeada a las 6:30 de la mañana, rompiendo el silencio con violencia seca. Salté de la cama descalzo, con el corazón palpitando como tambor, mientras mi esposa tomaba al niño en brazos. Al mirar por la mirilla, vi a 2 oficiales con chalecos oscuros y carpetas bajo el brazo. ¿Es usted el abuelo del menor?, preguntó uno, y al confirmar, me extendió un documento con sello judicial. Era una denuncia por retención indebida de menor, firmada con la letra torcida de mi nuera. Mi esposa se cubrió la boca con una mano y con la otra protegía la cabeza del niño. Dice que ustedes se niegan a devolver al niño a su madre biológica, agregó el oficial, con tono neutro. El hijo bajó corriendo las escaleras, aún en camiseta, y tomó el documento con manos trémulas. ¡Es una locura! Ella abandonó la casa. El niño no quiere irse con ella, protestó. Los agentes se miraron, incómodos, como si supieran que había algo sucio detrás de la denuncia. Ella alega que ustedes lo están manipulando para quedarse con su custodia, dijo uno mirando al niño. Pregúntenle a él, pregunten lo que siente, suplicó mi esposa. Miren cómo se agarra a nosotros. El niño se escondía tras su bata temblando, repitiendo, no quiero irme, no quiero irme. Los policías nos pidieron vestirnos y acompañarlos a la comisaría para aclarar la situación ante la jueza. Mi esposa preparó una muda de ropa para el niño y una bolsa con su peluche y cuadernos. Yo tomé los documentos bancarios, la grabación del escándalo y el certificado del hospital que confirmaba que no hubo leucemia. Durante el trayecto, el hijo se quedó callado, mirando por la ventana con los ojos enrojecidos. El niño jugaba con los dedos de mi esposa como buscando ancla en medio de la tormenta. Al llegar, nos hicieron esperar en una sala de paredes color menta, con sillas duras y relojes lentos. La jueza entró al cabo de media hora, con gafas bajas y expresión de alguien que ya está cansada. Nos pidió contar todo desde el inicio, sin omitir detalles. Mientras mi esposa hablaba, el niño dibujaba en una hoja prestada trazos torpes de una casa con 3 ventanas. El hijo confesó todo. El plan de la mentira, la extorsión emocional, el dinero entregado en secreto. Yo mostré los documentos, la grabación, el recibo del banco y las fechas que no coincidían con hospital alguno. La jueza escuchó en silencio, asintiendo a ratos, hasta que pidió hablar a solas con el niño. Mi esposa le entregó al niño con un beso y un susurro. Di la verdad, sin miedo. Esperamos afuera. 10 minutos, luego 15. La puerta se abrió y el rostro de la jueza era una interrogante. Él ha sido claro, no quiere regresar con su madre por miedo, dijo. Pero ella tiene derechos legales. Esa frase cayó como piedra. Aunque teníamos la razón moral, la ley no siempre sigue ese mismo camino. ¿Van a obligarlo a volver con ella?, pregunté con los ojos fijos en los suyos. Solo un juez de familia puede decidir eso formalmente, dijo. De momento, debe quedar con su madre hasta audiencia.
Mi esposa se desmoronó. No gritó, solo se dobló desde la cintura y se cubrió el rostro con ambas manos. El hijo suplicó: «No puede obligarlo. Ella es inestable, peligrosa. Usó su salud para chantajearnos». La jueza se puso de pie y dijo: «Mi decisión es temporal. No levanten la voz aquí». El niño salió con su mochilita en la espalda y los ojos llenos de agua, buscando nuestras manos que ya no podía tomar. Yo bajé la mirada para que no viera el nudo que me cerraba la garganta. Ella apareció de golpe, radiante, con ropa cara y perfume fuerte, como si fuera a una gala y no a recoger un hijo. «¡Mi amor!», gritó con dulzura envenenada. «¿Ves? Mami vino por ti». El niño no respondió. Se dejó tomar de la mano, como quien acepta una condena sin comprenderla del todo. Mi esposa se llevó las manos al pecho, dio un paso atrás y se derrumbó en silencio. El hijo intentó hablar con la jueza, pero fue retirado de la sala por personal de seguridad. Yo fui detrás del niño hasta el auto de ella, y lo vi mirar hacia atrás por la ventana con lágrimas. Ese rostro, esa mirada, fue como si me arrancaran algo sin anestesia, con cuchillo oxidado. «¡Te vamos a buscar!», le grité, pero no sé si alcanzó a oírme desde el cristal cerrado. Ella arrancó el auto como una reina herida, sin mirar atrás, sin dignidad, sin alma. El hijo cayó de rodillas en la acera y mi esposa se arrodilló junto a él, acariciándole el cabello. Yo me mantuve de pie, pero por dentro sentí que me quebraba una costilla invisible. El camino de regreso fue mudo, largo, como si el auto flotara dentro de un túnel sin final. Esa noche no cenamos. Nadie encendió la luz del pasillo. Nadie tocó el piano. Nadie pronunció su nombre. Solo el viento. Solo el reloj. Solo el recuerdo de un niño arrancado de una casa que al fin era suya. ¿Qué se hace cuando la ley no protege lo que es evidente para el corazón? ¿Cómo se sigue respirando cuando la verdad es ignorada en nombre de trámites y tecnicismos? Mi esposa colocó la pulsera de plata sobre la almohada del niño, como si fuera un altar. Yo colgué el dibujo de la casa en la nevera, con una nota escrita: «Volverás aquí. Lo prometemos». El hijo se encerró en su habitación y no salió por 2 días. Solo escuchábamos su llanto seco a ratos. Mientras tanto, ella subía fotos en redes. «Mi tesoro conmigo, nada me lo quita». Sonreía al lado del niño como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera destruido todo. El pueblo lo vio, los vecinos también, y por primera vez comenzaron a escribir mensajes privados. Vi cómo se lo llevó llorando. Puedo testificar si necesitan. Lo que hizo no tiene nombre. La historia ya no estaba solo en nuestras manos. Se había vuelto visible, compartida, expuesta como una herida abierta. Fue entonces cuando supe que no estábamos solos, que el silencio de tantos años estaba comenzando a romperse. Ella creía que el poder estaba en el dinero, en la mentira, en la ley mal usada, pero subestimó algo: la memoria del pueblo, la decencia de los testigos, el poder de la verdad repetida. Mi esposa comenzó a anotar todo en un cuaderno: fechas, palabras, gestos, publicaciones, cada detalle. El hijo habló con un abogado nuevo, uno que no se deja comprar ni manipular con lágrimas de plástico. «Vamos a luchar», dijo. «Esta vez, con todo». Y yo me senté junto a él, mirándolo firmemente, y pregunté: ¿qué estamos dispuestos a hacer para salvar lo que amamos, aunque el mundo entero nos diga que no se puede? Si tú también has sentido esa impotencia cruel, dime en los comentarios. ¿Te han quitado a alguien que amabas? Porque a veces la justicia comienza en una mesa vacía, con una promesa que todavía arde. La casa seguía en silencio, pero algo dentro de nosotros había encendido una chispa que ya no se apagaba. Mi esposa puso una vela frente al retrato del niño y juró en voz baja: «Te traeremos de vuelta».
Cada rincón de la casa se preparó como si el retorno fuera inminente, inevitable, necesario. Colgamos su chaqueta detrás de la puerta, doblamos su manta sobre el sofá y ventilamos su habitación. El hijo abrió una carpeta nueva en su computadora y la tituló Justicia por mi hijo. Dentro, guardó capturas de pantalla, mensajes, informes médicos y cada audio que demostraba la manipulación. Yo imprimí cada foto antigua donde el niño sonreía con nosotros como prueba de dónde había estado bien. Y esa noche, antes de dormir, mi esposa escribió en la última página del cuaderno: «Hoy lo perdimos, pero mañana empieza la batalla, porque el amor no desaparece, solo se transforma en fuerza». La mañana siguiente amaneció nublada, pero dentro de casa el ritmo era de guerra silenciosa y preparación meticulosa. Mi esposa planchó la ropa del niño como si fuera a volver esa misma tarde, con esperanza rabiosa. El hijo salió con papeles bajo el brazo, el pelo peinado con fuerza y un cuaderno lleno de fechas. Yo conduje hasta la oficina del abogado nuevo, donde nos recibió con mirada directa y sin rodeos decorativos. «Vamos a necesitar testigos, capturas, cronología exacta, todo lo que tengan, incluso lo emocional», dijo sin levantar la voz. Mi esposa colocó sobre la mesa una carpeta verde, ordenada por mes, con clips y post-its de colores. El abogado la miró por unos segundos, impresionado, y luego dijo: Esto es suficiente para empezar». Nos pidió paciencia, pero prometió solicitar una medida cautelar, que el niño no pudiera ser retirado del país. «Ella es capaz de huir si se siente acorralada», dijo el hijo. «No la conocen como yo». El abogado tomó nota, pidió permiso para grabar declaraciones y empezó a redactar un pedido urgente al juez. Esa tarde, mi esposa y yo caminamos hasta la escuela del niño, donde la directora nos recibió con discreta sorpresa. «Él está bien, pero algo en sus dibujos cambió», dijo, y nos mostró una hoja reciente. Había trazado una casa gris, sin puertas ni ventanas, y figuras con rostros tristes pegadas a las esquinas. Mi esposa se quebró en llanto contenido, y yo solo pude acariciarle el hombro mientras la directora se disculpaba. Pedimos permiso para entregar una carta para él, escrita de puño y letra, con palabras nuestras. La directora aceptó bajo una condición: que no se hablara mal de la madre. Cumplimos. Escribimos con ternura, sin veneno, solo recuerdos: las galletas, el dibujo en la nevera, la pulsera. Al día siguiente, nos confirmaron que el niño la había leído y la había guardado en su mochila. Eso nos sostuvo. Esa mínima respuesta fue oxígeno puro en medio del mar de impotencia. Sabíamos que él aún estaba ahí, sintiéndonos, resistiendo en silencio como podíamos hacerlo nosotros. 2 días después, el abogado recibió una llamada inesperada. Una testigo anónima quería declarar. Era una enfermera del hospital donde supuestamente había sido atendido el niño. Yo estuve de guardia esa semana. No hubo ningún ingreso pediátrico con ese diagnóstico, dijo firme. Grabó su testimonio en video, con rostro cubierto pero voz segura, mencionando fechas, turnos, nombres de colegas. Fue como una bomba legal, contundente, real, imposible de ignorar. El abogado sonrió por primera vez en la semana. «Esto cambia todo», nos dijo. «Ahora es ella quien tiene que explicar». Solicitó una audiencia extraordinaria, con urgencia, usando el testimonio y la evidencia como prueba de manipulación sistemática. Mi esposa no durmió esa noche. Se quedó revisando todo, línea por línea, como si preparar el alma fuera obligatorio. Al amanecer, planchó la blusa blanca que usaba solo en momentos definitivos, como entierros y juicios. El hijo afiló sus palabras en silencio, sentado en la cocina, con una taza de café entre manos temblorosas. La audiencia fue programada para viernes, a las 11. Llegamos 15 minutos antes,
con todo documentado y respiración medida. Ella apareció 5 minutos tarde, con gafas oscuras y cara de fastidio, como si esto fuera una molestia más. Cuando la jueza pidió que hablara, se encogió de hombros y dijo: «Todo es una exageración». Pero el abogado presentó los recibos, las fechas, el testimonio de la enfermera, la grabación del escándalo en la casa. Cada prueba era un ladrillo más en el muro que ya no podía escalar. La jueza la interrumpió 2 veces por contradicciones flagrantes y su discurso se fue desmoronando como papel mojado. Entonces pidió que el niño fuera escuchado nuevamente, esta vez con presencia de un psicólogo judicial. Lo trajeron en silencio, con la mochila colgando de un solo hombro y una hoja doblada en la mano. La entregó a la jueza sin decir nada. Era su dibujo más reciente. 3 figuras dentro de una casa y una cuarta figura llorando afuera con un letrero: «Mentiras». Fue un impacto seco. La sala entera se quedó en silencio. La jueza lo miró y preguntó: «¿Quieres volver con tus abuelos?». Él asintió, sin dudar. «¿Por qué?». «Porque ahí me siento seguro». Las palabras fueron cuchillas para ella, que bajó la cabeza por primera vez en su vida. El hijo apretó el puño. Yo solté el aire contenido por días. Mi esposa se llevó la mano al corazón y susurró: «Gracias, mi amor». La jueza pidió un receso para deliberar, pero ya lo sabíamos. Esa batalla no era nuestra, era del niño, y él acababa de ganarla con un dibujo y una frase. Durante el receso, nos sentamos en el pasillo, todos en silencio, con el eco del dibujo aún latiendo. Mi esposa sacó de su bolso una pequeña medalla de San Miguel y la sostuvo entre las manos unidas. El hijo se tapó el rostro, temblando, como si la tensión acumulada no le permitiera seguir respirando. Yo me levanté, caminé hasta el bebedero, bebí agua y pensé: esta vez no nos la quita. Minutos después, el secretario llamó nuevamente a la sala. Entramos con los pies pesados pero el alma firme, como soldados de una causa justa. La jueza se acomodó las gafas y tomó la palabra con voz más severa que antes. «He revisado toda la evidencia. Lo presentado es sólido, claro y grave». Miró a la madre, que no levantó la mirada. «El uso falso de una enfermedad para obtener dinero y manipular la custodia es un acto inadmisible». Mi esposa apretó mi mano bajo la mesa. Sentí su pulso acelerado, pero constante, como un tambor de resistencia. La jueza continuó: «El menor será trasladado de inmediato al cuidado de los abuelos hasta próxima evaluación oficial». Un suspiro general cruzó la sala como una ráfaga de alivio. El niño sonrió por primera vez en semanas y mi esposa rompió en llanto sin esconderse. Yo cerré los ojos un segundo, agradeciendo en silencio a todo lo invisible que aún cree en la verdad. La jueza se levantó y dijo: «Se inicia proceso formal por fraude emocional y falsificación de hechos médicos». Ella alzó la voz: «Esto es una persecución. Ustedes me odian porque soy más joven, más fuerte». El juez no respondió. Solo anotó algo en su libreta y pidió que la escoltaran fuera de la sala. Los oficiales la sujetaron del brazo y la acompañaron bajo la mirada atónita de los presentes. El hijo se acercó al niño, lo cargó en brazos y susurró: «Ya estás en casa, campeón». Salimos al pasillo y la prensa ya estaba allí, alertada por alguien que conocía el caso. «¿Pueden contar lo que ocurrió dentro?», preguntó una reportera. «Dicen que hubo una denuncia falsa muy delicada». El abogado respondió: «Por ahora solo podemos decir que el menor está seguro y la verdad ha salido a la luz». Mi esposa abrazó al niño como si lo estuviera tejiendo con los brazos, como si pudiera reconstruir o curar. La prensa grabó todo: su llanto, la salida, las palabras del niño: «Yo quería volver a mi casa verdadera». El pueblo, que había seguido en silencio, estalló en mensajes, llamadas,
Comentarios de apoyo como lluvia sobre campo seco. Ella, ya sin máscara, quedó registrada en video, gritando y siendo retirada por oficiales mientras negaba lo evidente. Y en ese instante, comprendí que la justicia había dejado de ser esperanza, se había vuelto realidad. Al día siguiente, el video de la audiencia ya circulaba por redes sociales, con miles de compartidos en pocas horas. La imagen de la nuera gritando, siendo retirada por oficiales, se volvió el reflejo público de su caída total. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia como ejemplo de manipulación familiar y uso fraudulento del sistema judicial. El abogado recibió invitaciones para entrevistas, se negó a dar detalles, pero confirmó: la verdad venció la mentira. Mi esposa no salió de casa ese día, pero recibió llamadas de vecinos, antiguos amigos y hasta maestras del niño. Siempre supimos que algo no encajaba con esa mujer, decía una, pero nadie imaginó que llegaría tan lejos. El hijo limpió el cuarto del niño con esmero, dejando cada juguete en su lugar como si preparara un altar. Yo colgué un nuevo marco en la pared. El dibujo de la casa verdadera, ahora plastificado y con fecha. Ese día no lloramos. Solo caminamos lento por la casa, como reconociendo cada rincón que volvía a respirar. Por la tarde, el niño regresó oficialmente bajo nuestra custodia legal, con mochila nueva y una sonrisa invisible, pero real. Lo recibimos en la puerta con los brazos abiertos. No hubo palabras. Solo un abrazo que duró un siglo. Él traía en el bolsillo una nota escrita por su psicóloga. Quiere dormir entre ustedes esta noche. Mi esposa preparó la cama grande con sábanas limpias y colocó su peluche junto a la almohada del medio. Mientras él se bañaba, ella dejó una toalla doblada con la pulsera de plata encima, como un gesto sagrado. Yo me quedé en la sala, escuchando la ducha, como si el sonido del agua lavara también la memoria. El hijo, desde la cocina, preparaba sopa casera con la misma receta que yo le enseñé cuando era niño. La casa tenía olor a hogar, a justicia, a un futuro reconstruido con escombros y ternura. Cenamos juntos, sin celular, sin televisión, solo mirándonos con una calma nueva que costó cada lágrima que lloramos. El niño comió poco, pero pidió otra servilleta para llevar a la escuela el día siguiente. Quiero contarle a la profe que ya tengo mi cama de nuevo, dijo, sin rencor, sin gritos. La jueza envió un oficio oficial donde validaba nuestra tutela y autorizaba tratamiento psicológico familiar subvencionado por el Estado. También se abrió investigación por estafa agravada, con riesgo de pena de cárcel para ella por fraude reiterado. La enfermera que testificó recibió una carta de agradecimiento firmada por nosotros y por el abogado, con aplausos sinceros. Su testimonio fue clave. Fue el inicio del colapso de la mentira. El caso generó debate público. Se discutió sobre custodias, manipulación emocional y falta de filtros para denuncias urgentes. Mi esposa fue invitada a un foro de madres cuidadoras. Compartió su historia con voz temblorosa, pero firme como acero. Cuando terminó, todo el auditorio se levantó a aplaudirla, no por ser fuerte, sino por no haberse rendido. La justicia se gana desde abajo, dijo, con los pies rotos y el corazón lleno de cicatrices. El video se hizo viral. La llamaron valiente. El niño vio la grabación y dijo, «Esa es mi abuela». Yo no dije nada. Solo apreté su mano con fuerza mientras el resto del mundo finalmente escuchaba. Ella fue citada a declarar en sede penal. Llegó sola, sin abogado, con ojeras y una carpeta en desorden. Intentó cambiar la versión, alegando confusión médica, malentendidos, persecución emocional. Pero la jueza no compró el espectáculo. No hay confusión cuando se involucra a un menor con diagnóstico falso, dijo con voz firme. La audiencia fue breve,
Bastó media hora para dejar en claro su responsabilidad criminal. El fiscal solicitó medidas inmediatas, prohibición de acercamiento al niño, seguimiento psicológico obligatorio y retención de pasaporte. Ella gritó: «No pueden quitarme a mi hijo, es mío, me pertenece». La jueza respondió sin levantar la voz: «Los hijos no pertenecen, se cuidan, y usted no lo hizo». El silencio fue absoluto. Ni siquiera los taquígrafos movieron las manos. Mi esposa, desde el fondo de la sala, sostuvo el dibujo plastificado en las manos, como un testigo invencible. La sentencia se dictó 3 semanas después. Pérdida total de la custodia. Inhabilitación para cargos públicos. Devolución forzada del dinero con intereses legales. La noticia apareció en el diario local. Justicia por manipulación emocional. Abuelos recuperan la tutela de su nieto. La foto que usaron fue la nuestra, de espaldas, saliendo del juzgado con el niño de la mano. No quisimos mostrar el rostro. La historia ya era suficiente. La reacción del pueblo fue inmediata. Vecinos colgaron carteles con mensajes de apoyo frente a nuestra casa. La verdad siempre vuelve. Gracias por no rendirse. Su lucha es nuestra. El hijo recibió ofertas de trabajo en 2 fundaciones que apoyan a padres en procesos judiciales complejos. Aceptó una. Ahora da charlas sobre cómo detectar abuso psicológico antes de que sea demasiado tarde. La casa ya no es silenciosa. Hay dibujos en la heladera, risas por el pasillo, canciones inventadas a la hora del baño. Mi esposa cuelga frases escritas por el niño en la pared. Abuelita huele a calma. Abuelo es como pan. Yo vuelvo a leer el periódico en voz alta, como hacía cuando mi hijo era pequeño y se sentaba en mis pies. Algunos días aún duele, pero ya no es el dolor de pérdida. Es la memoria del camino recorrido. El niño duerme abrazado a su peluche, con la pulsera en la muñeca, como si supiera que esta vez es para siempre. Y nosotros, desde el umbral de su puerta, entendemos que no ganamos una guerra. Ganamos algo más valioso: la certeza de haberle devuelto su lugar en el mundo sin que quedara una grieta abierta. La escuela organizó una jornada de familias, y el niño pidió que fuéramos nosotros quienes lo acompañáramos. Mi esposa le preparó su almuerzo favorito y yo le planché la camisa con bolsillito donde guarda piedritas. Al llegar, los otros niños lo saludaron con alegría. Ya no era el niño de la historia, era él. La directora se nos acercó con una carta. Era de la maestra, escrita a mano con tinta azul. Gracias por devolverle la sonrisa. Aquí también lo notamos, decía. Su alegría volvió cuando volvió con ustedes. Mi esposa la guardó entre los libros, como un trofeo silencioso, más valioso que cualquier medalla. El hijo pasó a buscarnos en auto esa tarde, con música suave y el baúl lleno de plantas nuevas. Quiero replantar el jardín con él, dijo. Que todo vuelva a crecer desde el inicio. Compramos tierra negra, palas pequeñas y regaderas de colores. El niño eligió los limones. Dijo que ese árbol es el que sabe guardar secretos. Durante la plantación, cada uno escribió una palabra en un papel y la enterró junto a las raíces. Mi esposa escribió perdón. El hijo, valor. Yo escribí hogar. El niño escribió calma. Y entonces supe que todo estaba en paz. Al anochecer, horneamos pan juntos como en el primer día de su regreso. Esta vez, él amasó con sus propias manos y dijo: «Abuelito, ¿te cuento un secreto?» Me acerqué y susurró. Ya no me duele el corazón. No pude responderle. Solo lo abracé y dejé que mis lágrimas cayeran donde nadie las viera. Esa noche dormimos temprano. Nadie tuvo pesadillas. La justicia, finalmente, nos dejó dormir en paz. Desde que todo terminó, el niño ya no se sobresalta con los timbres ni se esconde detrás de las cortinas. Mi esposa le preparó un mural con fotos familiares, pegado con cinta dorada, junto a su escritorio de tareas.
Cada mañana lo acompaña al colegio con una mochila nueva y un beso detrás de la oreja. Yo lo espero a la vuelta, con el almuerzo servido y las noticias listas para leerle en voz alta. El hijo, aunque aún carga culpas viejas, ha aprendido a sentarse con nosotros sin pedir permiso. En el pueblo nadie volvió a nombrarla. Solo hay silencio cuando alguien pregunta por ella en la calle. Dicen que se fue a otra ciudad, buscando empezar de cero, pero sin llevarse más que su sombra. El niño nunca pregunta por ella. Solo una vez, en voz baja, dijo: «Se fue para siempre». Mi esposa le respondió con ternura: «No importa dónde esté, lo que importa es dónde estás tú». Y él sonrió, como si eso fuera suficiente para cerrar la herida. Los vecinos aún nos dejan pan casero en la reja, con biletitos que dicen «Gracias por resistir». La directora del colegio nos invitó a una jornada de lectura. El niño leyó un cuento sobre una isla segura. Cuando terminó, todos aplaudieron. La gente ya no nos mira con pena, nos mira con respeto. El hijo comenzó a dar charlas mensuales en escuelas, hablando de errores, redención y segundas oportunidades reales. Una madre lo abrazó después de una conferencia y le dijo: «Ojalá alguien como usted hubiera hablado antes». Mi esposa tejió una manta con retazos de ropa vieja del niño. La colgó en la sala como testimonio. Cada cuadrado es una memoria, un fragmento limpio de lo que antes dolía. Yo, por mi parte, volví a escribir cartas. Las guardo en una caja de madera con fecha y título, para cuando él crezca. Ya no hay tensión en la hora del almuerzo. El niño sirve agua, el hijo pregunta por el día, mi esposa tararea una canción inventada. Yo observo en silencio, agradeciendo, porque no ganamos fama nem dinheiro, ganamos algo maior, reconstruir com as próprias mãos o que outros tentaram destruir. Y si aún quedan cicatrices, que sirvan como mapa, para que quien venga después sepa que es posible volver del abismo. La historia no desaparece, solo cambia de forma. Y a veces, cuando el niño duerme y la casa queda en silencio, miro su dibujo en la pared y pienso: valió cada lágrima. Una tarde, el niño me pidió que le enseñara a andar en bicicleta sin rueditas. Salimos al parque y después de varias caídas logró avanzar solo unos 10 metros. Gritó: «¡Mira, abuelo! ¡Estoy volando!». Y ese grito me hizo olvidar años enteros de angustia. Mi esposa, sentada en un banco, aplaudía con las manos juntas sobre el pecho emocionado. El hijo tomó fotos y luego las imprimió con una frase en el reverso: «Libertad es volver a confiar». Las colgamos en la cocina junto al calendario escolar y los recordatorios del dentista. Ese muro, antes lleno de papeles tristes, ahora solo habla de futuro. A veces aún sueño con la voz de ella gritando, pero despierto y el silencio me abraza. El niño ya no tiembla al escuchar portazos. Corre, salta, canta y a veces escribe canciones que inventa con mi esposa. Una dice: «Mi casa tiene sol, aunque afuera llueva». Yo la guardé como se guarda una reliquia, porque esa es nuestra victoria. No fue rápida, no fue fácil, pero fue justa. Y cada vez que alguien nos pregunta cómo sobrevivimos, mi esposa responde: «Nos sostuvimos unos a otros hasta que pudimos volver a respirar». Y esa frase, más que memoria, es un legado. El niño ahora escribe su propio final. Nosotros solo cuidamos que nunca más lo interrumpan. Escribe amén en los comentarios si esta historia tocó tu corazón. Deja el nombre de alguien que también necesite justicia. Compártela con quien aún está luchando en silencio. Que esta verdad llegue donde el silencio se hizo costumbre. Cada historia contada puede salvar a alguien más. No estás solo. Aquí seguimos contando lo que otros callan.